Queridos amigos que participan en el sexto encuentro de Casas Museo, estamos encantados de participar con ustedes a través del Museo Arocena. Y esta exposición tiene que ver con el rescate de una casa muy emblemática en la ciudad de Torreón, llamada popularmente como la Casa Mudéjar. De eso va a ir mi pequeña exposición. Y lo primero que quiero comentarles es cuál será el hilo conductor de esta charla. Consideramos que la identidad se refleja en la arquitectura, en el patrimonio construido, y que como tal esa arquitectura refleja la presencia, la cultura, la historia de una comunidad, de una ciudad. Y el primer presupuesto que tenemos que entender también en el caso de la ciudad de Torreón es que se trata de una ciudad moderna, es decir, en contraposición, por ejemplo, si lo vemos tradicionalmente a las ciudades coloniales en México, pues en ese momento Torreón no existe ni pinta, es decir, Torreón va a ser una ciudad que va a emerger de manera muy abrupta a raíz de la llegada del ferrocarril en el año 1883, y va a tener un detonante sin precedentes en los siguientes 15 años hasta convertirse en ciudad en 1907. Entonces, en realidad estamos hablando de una ciudad moderna, de una ciudad joven, pero no por ser joven con menos historia, al contrario, nos parece un caso muy significativo porque el patrimonio que se construye a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y sobre todo los últimos años del siglo XIX van a caracterizar claramente a Torreón como una ciudad moderna que adopta una serie de estilos arquitectónicos cosmopolitas y que de alguna manera también van a reflejar el origen de los migrantes que van a formar la ciudad de Torreón en esos años. Entonces, como tal, podemos hablar de una cierta arquitectura mudéjar. Hacemos la precisión del neomudéjar o del estilo que resucita todos estos revivals históricos que se van a reflejar en la ciudad de Torreón, y vamos a tener diferentes estilos. Por un lado, toda la influencia norteamericana que levanta edificios de ladrillo, cantera, adobe, a imagen y semejanza de los pueblos ferrocarrileros en los Estados Unidos, pero también que va a tener como pares ciudades como San Antonio, como El Paso, Texas, como Oklahoma, es decir, ciudades que van a tener un gran auge ferrocarrilero. Pero específicamente el gusto por lo mudéjar lo vamos a encontrar en la ciudad de Torreón en diferentes edificaciones que se van a realizar desde finales del siglo XIX, particularmente la década de 1890, a las primeras 3 décadas del siglo XX. Entonces, en Torreón se va a hablar de lo mudéjar o de este estilo que también pudiéramos identificar como orientalista, como una de las modas que paga la ciudad de Torreón. Entonces, hacia 1907 se construye en Torreón la casa particular del médico el doctor Alberto Álvarez García. Él es un médico que decide construirse su casa bajo este estilo mudéjar porque él había estudiado en Francia, y al regresar de Francia hacia México hace un viaje a España y recorre Andalucía y admira todos estos mudéjares. Entonces él decide que cuando se construya su casa, se va a construir su casa bajo el estilo mudéjar. Y de esa manera vamos a tener esta herencia, digamos, arquitectónica, cultural, a través de su casa, que va a ser una de las referentes en la ciudad de Torreón de este estilo arquitectónico. Por supuesto, hay otras construcciones, como por ejemplo la empresa de hilados y tejidos, que es un gran espacio industrial que va a ser hecho también a imagen y semejanza
de este estilo arquitectónico. Y va a haber otra serie de casas habitaciones, de comercios que se van a levantar bajo este estilo, pero que lamentablemente también a lo largo del siglo XX van a ser destruidos, es decir, va a haber una pérdida de patrimonio arquitectónico en la ciudad, y que de alguna manera pues va a tener una buena noticia en el rescate de la Casa Mudéjar. Esta casa va a tener varios usos a lo largo del siglo XX, va a ser casa habitación, la casa del doctor Álvarez García era un médico, él va a tener su consultorio en la parte baja de la casa, y el resto va a ser casa habitación. Luego, posteriormente a su muerte en los años 20, pues va a pasar de diferentes manos y se va a convertir en comercio, mezclado con casa habitación. Posteriormente la casa, dado el tamaño que tiene esta casa, va a ser fraccionada en pequeños departamentos y, que van a seguir manteniendo este sentido de vivienda, con el frente destinado a casa habitación. Finalmente, como todas las casas históricas, esta casa estuvo a punto de perderse, fue abandonada durante 30 años, de los años 90 hasta que se rescató en el año 2019 por parte del Ayuntamiento de Torreón. Esta casa, hay que decirlo, es propiedad del Ayuntamiento de Torreón, sin embargo, no había sido rescatada, no había sido tomada en cuenta de una manera significativa. En el año 2019 hacen una restauración cuidadosa de la mano del INAH, y finalmente se entrega como un patrimonio de la ciudad, que hoy por hoy, bueno, pues la gente de Torreón puede disfrutar, la gente que visita la ciudad puede conocer, puede ver de alguna manera el ejemplo de una casa de 1907 en Torreón que adopta este estilo arquitectónico, un poco entre lo árabe y lo español, y que por fortuna, bueno, pues puede ser disfrutado por los torreonenses. Y espero que, digamos, a grosso modo, a través de esta presentación, pues se pueda sintetizar el rescate de esa casa y hacer mención a esas identidades arquitectónicas que se construyeron en la ciudad de Torreón, una ciudad moderna. Muchas gracias.